Muy bien, vamos a dar inicio a la siguiente clase con la siguiente frase. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Montesquieu. Un ameno y cordial saludo a todos los asistentes que nos acompañan en esta sala Zoom y a todos los audiovisores que se vienen conectando ya a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez, en calidad de moderadora, y continuando con el curso Especialización en Derecho Penal, parte general, que está a cargo del docente doctor Marcelo Ramírez Bravo. El día de hoy va a estar disertando la sesión 10 con el tema El iter criminis. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera a toda la comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, las pueden hacer eh, eh, al final de las clases o pueden levantar la mano en caso desean intervenir durante la sesión de clases. Dejando ya todo ello recalcado, les cedo el uso de la palabra al doctor. Eh, Estimado doctor Marcelo, puede dar inicio con la ponencia. Adelante, doctor. Escuchamos. Listo, Karen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a toda la comunidad jurídica, también a todo el público general que viene acompañándonos en esta oportunidad. Una clase más que viene también realizando Derecho en Línea. Y en esta oportunidad se me ha encomendado un tema, más allá de ser de suma importancia, creo que es un tema muy trascendental en el desarrollo que tenemos que tener en consideración del iter criminis, o mayormente conocido como el camino del delito. Así que, doctores, voy a compartir pantalla, me confirman por favor, un minutito nada más me dan. Mientras tanto, Ahora regresa el sí, doctor Marcelo. Sí. sí, ahora sí. Informarles, estimada comunidad jurídica, que las diapositivas ya están colgadas en el aula libre. Bien, ahora sí. ¿Se logra visualizar, por favor? ¿Me confirman para poder dar también inicio a la clase y maximizar las diapositivas? Sí, doctor. Sí se visualiza. Excelente. Listo, gracias Karen, muy amable. Bien, como les estaba comentando el día de hoy, tengo la responsabilidad de poder explicarles, comentarles en qué consiste el iter criminis. Y para que ustedes puedan tener un panorama exacto, una realidad de lo que vamos a tratar el día de hoy, tenemos que darnos cuenta de que el iter criminis, o comúnmente se le llama en la traducción de los colegas, de los abogados, que es el camino del delito, vamos a darnos cuenta que va a atravesar, se va a producir como el camino primero desde la fase de la ideación hasta la consumación que se va a mantener de un hecho delictivo. Este iter criminis, o este camino del delito, como se le dice, es la ideación del delito, la fase de deliberación y también la resolución criminal. Esa composición que ustedes van a poder observar, que se va a también dar en la práctica, va a ser estructuradamente un complemento de la teoría del delito, y más aún una parte del todo del derecho penal. Pero van a entender algo muy importante que también tienen que tener en consideración, que el iter criminis no solamente se va a tener que llevar a cabo en la fase de ideación del delito, sino también en los modos y en los grados de tentativa que se puede consumar la misma. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos grados que ustedes van a dar, van a observar? Van a ver el tema de la tentativa acabada, el tema de la tentativa inacabada y los parámetros y los supuestos jurisprudenciales que también amparan y avalan este tipo de supuestos. Entonces, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que se titula El iter criminis. Pero antes de comenzar, eh, colegas, vamos a tener algo en consideración muy puntual. Tenemos que tener primero unos saberes previos, porque el buen Cristian me comentaba de que la mayoría de estudiantes, la mayoría de personas que nos están acompañando son estudiantes, están en los primeros siglos y quieren tener primero la base y la noción exacta de lo que de lo que se va a consignar en la clase del día de hoy. Entonces, comencemos. Tenemos que recordar algo muy importante al partir del iter criminis. Tenemos que darnos cuenta que así como el derecho que busca la paz social, el iter criminis va a ser aquella conducta que va a encontrarse regida aquí, a la prohibición de la amenaza bajo una pena. Es decir, nuestro código, más allá de encontrarse regulado, nos especifica algo muy puntual. El hecho, el acto que tú cometas va a tener una sanción. ¿Y esa sanción qué es lo que va a conllevar?
a que se pueda caracterizar, a que se pueda delimitar con el hecho material que se está circunscribiendo, con el hecho circunstancial que va a ser considerado en el proceso como un delito. Y acá yo les hago la siguiente pregunta y ustedes no me van a dejar mentir. ¿Se castiga el hecho? ¿Se castiga el acto o se castiga la consumación de dicho acto? Muchas personas y muchos litigantes y muchos académicos dicen lo siguiente: la persona que comete el acto, que consume el acto, es la que va a ser penalmente sancionada, la que va a tener una pena privativa, la que va a tener una sanción, así sea una pena suspendida. Pero en la estructura, en la base jurisprudencial alemana, en la base jurisprudencial italiana, ¿qué es lo que nos dice esta noción? Nos dice algo muy importante. Nos dice que en este tipo de procesos la conducta humana va a encontrarse en la estructura de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el primer elemento de toda estructura es ¿qué? La acción. La acción va a ser el primer eje, va a ser la primera ranura que va a poder estructurar el delito. La teoría del delito tiene una función, sí, encontrarse en el marco correcto, en el marco concreto, de que se pueda delimitar qué, lo que está permitido y también lo que está prohibido al momento de poder establecer los parámetros que se configuran como delito. Muchas de las personas también manifiestan algo muy importante. ¿Qué es lo que nos dicen? En este tipo de situaciones, se salió. En este tipo de situaciones tenemos que darnos cuenta de que el iter criminis va a tener como única función que el delimitar los actos que se van a poder contravenir con el espíritu de la norma, con el espíritu que establece los hechos que se han podido consumar desde qué, o que se han podido realizar desde la notitis criminis. Entonces, esa estructura y ese pensamiento jacobsiano, roxiniano, que algunas de las personas tienen, nos van a poder permitir y abrir las siguientes interrogantes. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante. Porque así como les explicaba que la conducta puede ser una conducta de acción o de omisión, tiene que encontrarse dentro del hecho criminal. Tiene que encontrarse dentro de la figura delictiva. Porque ustedes no me van a dejar mentir, queridos amigos, que esto siempre contraviene al espíritu del derecho. Contraviene porque puede ser reprochable y el autor o la persona que comete este hecho criminal puede encontrarse en el acto de la punibilidad o en el acto de la culpabilidad, según lo que mantenga la estructura de la teoría del delito. Porque ustedes se van a dar cuenta que este tipo de delitos se encuentra en una inconcurrencia de elementos. ¿Por qué le digo una inconcurrencia de elementos? Porque prácticamente ustedes se van a dar cuenta que en este panorama que nos exige al momento de poder configurar la tipificación concreta, vamos a darnos cuenta que lleva consecuencias jurídicas penales. Y esas consecuencias jurídicas penales conllevan ¿a qué? A que la realización de algún elemento delictivo pueda tener la inconcurrencia de uno o más elementos. Entonces, esa inconcurrencia de uno o más elementos va a poder tipificar si este hecho es sancionable o no es sancionable. Entonces, esos saberes previos ustedes tienen que tener en consideración. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir avanzar en lo que va a ser la estructura y del camino del delito, o comúnmente que se le llama iter criminis. Tenemos que recalcar algo muy importante. El iter criminis tiene dos significados, dos vertientes, dos panoramas, pero de igual forma siempre se rige en aspectos constitucionales. Y esos aspectos constitucionales nos va a llevar a dos principios importantes. El principio que se encuentra en el artículo número 2, que es la vertiente y verbo rector de todo proceso penal, que es la legalidad, y que se encuentra en el artículo 4, el principio de lesividad. ¿Y por qué tenemos que darnos cuenta que el principio de legalidad va a ocupar un aspecto importante en la regulación de un proceso penal? Porque prácticamente la acción nos permite que una persona no puede ser sancionada por una falta o por un delito que no se encuentre, ojo, vigente, que no se encuentre vigente o al momento de su consumación o al momento de su comisión. ¿Por qué? Porque prácticamente la norma tiene que darse de una manera beneficiosa. ¿Para qué? Para la persona que está siendo imputada. Y es lo que establece el código.
Lo que no está prohibido se encuentra permitido, pero también nosotros tenemos que basarnos en algo muy regulativo, que es el principio de presunción de inocencia. Así como nos dice que el principio de presunción de inocencia es una persona se encuentra judicialmente hasta que se demuestre lo contrario, se encuentra inocente, tenemos que darnos cuenta que en este principio de presunción de inocencia, la inocencia se debe de presumir, más no demostrar en un proceso penal. Pero ¿qué tenemos que darnos cuenta en base al principio de legalidad? Porque se tiene que actuar en correlación ¿a qué? A los actos concomitantes, a los actos preestablecidos que se van a poder generar en dicho principio. Y esto nos va a conllevar al siguiente principio de legalidad, de lesividad. Y el principio de lesividad nos va a hablar necesaria y puntualmente sobre la pena. Nos va a hablar primero la precisión que se tiene que tener sobre la lesión, sobre el bien y sobre la puesta en peligro que se puede poner al bien o a las personas que se encuentran afectadas por la comisión de dicho hecho delictivo. Obviamente que esto genera y protege bienes jurídicos tutelados. Y estos bienes jurídicos tutelados nos van a conllevar a la siguiente interrogante. Si el principio de legalidad, de lesividad necesariamente establece cuál va a ser la pena, vamos a darnos cuenta también que esto también va a tener como circunstancia agravante de que se tenga que precisar la lesión que se ha cometido. Y la tipificación que se va a encontrar tiene que tener una regulación exacta en qué, en el Código Penal. El Código Penal tiene que establecer también los supuestos que se ha podido dar. Y el Código Procesal Penal, los actos o delitos que se configuran de acuerdo a este tipo de situaciones. Ahora, hay que darnos cuenta dos aspectos muy importantes. La punibilidad y el hecho impune. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la regulación que se tiene que tener en base a la punibilidad y la impunidad? Ustedes tienen que tener en consideración algo muy importante, que estos actos, que estos hechos, que estas regulaciones van a generar dentro del proceso penal algo muy importante, que es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que darnos cuenta que este tipo de actos tienen un camino. Y ustedes dirán, ¿pero qué camino tiene? ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es la llave que nos va a poder interferir o diferenciar entre punibilidad e impunidad? La siguiente interrogante se puede establecer en lo siguiente, que vamos a tener primero que actos preparatorios. Y esos actos preparatorios se van a tener que encontrarse regulados tanto en la punibilidad y en la impunidad. Por eso es lo que le he puesto en el medio, en la diferenciación si un hecho va a ser punible o un hecho va a ser impune. ¿Por qué? Porque dentro de estos hechos y actos punibles van a generar que los actos de ejecución. Si Marcelo Ramírez comete un delito, ¿qué es lo que tiene que tener algo predeterminadamente? Preparar cómo va a realizar ese delito. Preparar a las personas que lo van a acompañar a poder, ¿qué? El segundo paso, ejecutar el delito, ejecutar el acto. ¿Y cuál va a ser el tercer paso? La consumación del delito. La consumación de lo que he preparado y de lo que he ejecutado. Y el agotamiento va a ser los mecanismos que yo voy a utilizar para poder ¿qué? Satisfacer el hecho o el acto que quiero ejecutar. En base a ello vamos a tener algo muy importante. Esto se va a conocer dentro del hecho punible, ojo, del hecho punible como en la fase externa. Y dentro de la fase externa también tiene que existir una fase interna. Y dicha fase interna, ¿en qué es lo que se va a regular? ¿O qué es lo que va a establecer? Va a establecer lo siguiente. Va a establecer que los actos que se van a poder generar tienen que tener como actos preparatorios una fase de ideación. Tengo que idear qué? Idear cómo o cuándo voy a realizar dicho acto, dicho hecho, dicha forma. El cuándo, el dónde y el por qué. Después de esto tengo que deliberar qué? Un conflicto interno que voy a manejar o no. Manejábamos hace 2 clases atrás, manejábamos el tema de la psiquis, qué es lo que dice la conciencia humana, lo que nos decía en el siglo XX, el tema de lo que nos establecía el subconsciente para poder realizar este tipo de actos. Pero acá va a existir algo muy importante que va a ser la resolución. Y esa resolución va a ser la materialización del acto, la materialización del hecho que nosotros vamos a poder generar y sancionar en un proceso penal. Esto va a tener como algo regulador y necesario,
porque nosotros vamos a darnos cuenta que en el proceso penal va a existir y va a exigirse que se puede establecer parámetros cronometrados, parámetros estructurados que puedan delimitar la fase interna. Y obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que la fase interna va a exigir que en el proceso penal exista una fase externa. Por eso existe esa diferenciación. Por eso en esa regulación se va a tener que encontrar los actos preparatorios para poder ser el eje, la vertiente principal de la fase externa. Y en la fase interna, ustedes van a tener que darse cuenta que va a existir la fase de la ideación. Y esta fase de la ideación va a ocupar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir las fases de desarrollo del delito. Ahí nosotros vamos a tener que darnos cuenta tres parámetros importantes: la ideación, la deliberación y la resolución o decisión de este tipo de actos. Muchas personas se preguntan, pero ¿qué concepto nosotros podemos sacar de la ideación si solamente se tiene que actuar y tiene que existir el dolo? Claro, pero en esto súmale el dolo y súmale la voluntad, porque prácticamente nosotros tenemos que darnos cuenta que esto va a perseguir y va a permitir que en el psique, en la psiquis del autor o del actor que va a cometer este tipo de actos, pueda generar que cogitaciones poenan nemo patitur, y en latín quiere decir el ánimo de poder realizar este tipo de situaciones que generan que la fase interna. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Todos los actos que se puedan generar necesariamente no van a ser punibles, porque esto va a generar lo siguiente: que en la fase de deliberación va a existir el plan de secuencia al momento de poder realizar el acto, el plan de poder manifestar el medio para poder consignar el bien jurídico afectado. En un caso muy común, Marcelo Ramírez le quiere robar a Cristian y utiliza ¿qué? Un medio, una herramienta. Y en este caso vamos a darnos cuenta que esa herramienta va a ser un arma de fuego. Pero yo tengo que esperar un patrón necesario para poder ejecutar este tipo de actos. Y ustedes se van a dar cuenta, pero ¿cuál es ese patrón? Tengo que esperar que se encuentre de noche, que se encuentre solo, que esté desolado, que no esté con un acompañante para poder, no poder dejar rastros en el camino. Y obviamente, pero obviamente tenemos que darnos cuenta de algo muy importante en este tipo de supuestos y en este tipo de actos. La fase de decisión va a generar ¿qué? Que en el plan delictivo, que en el plan secuencial pueda tomarse un aspecto muy importante en este tipo de aspectos relacionados a la fase interna. ¿Por qué? Porque tengo que poner y ejecutar mi acto. Tengo que predeterminar el conocimiento, la voluntad para poder realizar este tipo de secuencias al momento de poder manifestar este hecho delictivo. ¿Como cuál? El mismo ejemplo: Marcelo quiere dispararle a Cristian, pero espera un modo, un camino. ¿Y ese camino cuál va a ser? La noche, para yo poder utilizar dicha arma de fuego. Y esto nos va a conllevar a la siguiente interrogante, queridos amigos: a nosotros poder darnos cuenta que en la fase interna va a existir lo que tú tienes dentro del proceso penal, lo que tú vas a ejecutar y lo que tú vas a materializar. Pero obviamente en esto tenemos que darnos cuenta de algo muy importante: que esto tiene como estructura, tiene como vertiente que estos tres pilares de la ideación, deliberación y decisión pueden ejecutarse con la única forma, con la única intención de ¿qué? De poder cometer un delito, de poder realizar este tipo penal, y más aún la configuración que se va a poder realizar o manifestar puede encontrarse también tipificada en el Código Penal. Pero acá sumémosle algo muy importante: la fase externa. Actos preparatorios. Basigalupo nos dice algo muy importante en este tipo de supuestos en los actos preparatorios. Los actos preparatorios van a ser la disposición que pueda cometer el agente para poder crear condiciones objetivas para alcanzar el fin que se propone. Es el resumen que nos dice Basigalupo. Pero Basigalupo nos dice algo muy importante: que este tipo de actos, que este tipo de supuestos, que este tipo de comportamientos tienen que generar precedentes ¿a qué? A la conducta típica del delito. Tiene que generar supuestos necesarios para la configuración necesaria en la estructura de la teoría del delito.
Si esta ejecución típica no funciona, si esta ejecución típica no se materializa, ¿se podría hablar de actos preparatorios consumados? Claro que no, porque nosotros vamos a tener que darnos cuenta que esta sumatoria de actos previos, de actos preparatorios van a existir para poder configurar también los actos de ejecución. Y los actos de ejecución nos van a hablar algo muy puntual, nos va a hablar algo muy necesario, que esto va a existir una secuencia, un camino, una necesidad de que la realización y la materialización de dichos actos puedan generar un aspecto preparatorio, lo que les explicaba en lo que nos decía Basigalupo. Tiene que existir el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone. Y ese fin que se propone es la materialización de dicho hecho delictivo. Pero acá hay algo muy importante. ¿De dónde nacen estos actos preparatorios? Y la respuesta es, nace del pensamiento humano. Nace de la necesidad de que el autor tenga la obligatoriedad de poder cometer este tipo de supuestos y más aún poder materializarlos en un proceso penal. Pero tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Que este tipo de supuestos, que este tipo de actos generan que en el proceso penal tengan conductas determinadas, conductas con una finalidad específica para poder generar la fase externa. Entonces, esto nos va a generar también una secuencia y también una respuesta en este tipo de supuestos. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la siguiente interrogante de qué, de que se pueda actuar en los actos preparatorios y en los actos de ejecución la forma de poder también tener un grado de tentativa. Y ustedes se preguntarán, los actos de ejecución de tentativa, ¿cómo se regulan? ¿Cómo se dan? ¿Solamente no se materializa porque no se ha consumado el hecho? ¿Ustedes qué creen? A ver, coméntenme. Quiero ver en el chat qué es lo que pueden observar o qué conocimiento ustedes tienen sobre los actos de ejecución en la modalidad de tentativa. Ustedes tienen que entender que van a existir dos supuestos o dos tipos determinantes en los actos de ejecución de tentativa. Tenemos que darnos cuenta que en este tipo de actos de ejecución, lo que se va a primar, lo que se va a regular, lo que va a establecer es que la ejecución de dichos actos no lleguen a qué, a consumar el delito. O sea, prácticamente qué nos obligue, qué nos manifiesta el actor o el que va a cometer este tipo de supuestos de hecho, tiene que existir dos actos necesarios. La propia voluntad del autor como eje principal y segundo, puede existir una interrupción de la manera. Les pongo un ejemplo. No sé, Elizabeth se encuentra en la calle Miguel Grau y en ese trayecto, ¿qué es lo que sucede? Que Elizabeth quiere dispararle a Mario y en ese trayecto pasa un auto y le cae el disparo al auto. Le cae el disparo en el parachoques del auto y no le cae a Mario. Y Mario se percata y se da la fuga. Hubo la intención de disparar a Mario en un primer momento, pero tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que no se pudo ejecutar por causas ajenas de la voluntad del autor. Porque no es que no haya tenido la intención, sino que por hechos circunstanciales no se pudo materializar el hecho. Y en este tipo de supuestos nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que el desarrollo del delito, que el desarrollo de esta fase de ejecución generan ¿qué? A que no se pueda consumar el delito en todo su esplendor. Existe la intención, existe el modo, pero no se puede delimitar el por qué no se ha podido generar la consumación del acto preparatorio, del acto de ejecución. Ahora, hay que entender algo muy importante. Puede existir la etapa del desistimiento y lo establece el artículo 18 del Código Penal. Pero el artículo 18 del Código Penal nos habla algo muy importante. Va a consistir este tipo de actos de ejecución a conductas voluntarias de la misma persona que los ejecuta, a conductas voluntarias que quiere establecer el autor. Por ejemplo, que este tipo de aspectos generen de que quiso matarlo, pero en un momento quiso evitar también que se pueda generar la consumación de dicho acto. Yo quiero dispararte, pero no quiero que te caigas, solo te quiero asustar.
o me arrepiento al momento de poder dispararte o antes de dispararte, busco un punto estratégico que no te dañe en todo el proceso o más aún que no te genere un daño colateral en el cuerpo. Por ejemplo, te quería disparar en la cabeza y te disparo en el pie. Obviamente que te doy un chance o un margen de error necesario para que no exista una afectación total. Ahora, hay que darnos cuenta de algo muy importante. En esto van a exigir y se van a encontrar dos teorías y se van a encontrar diversos supuestos sobre la sanción ante la tentativa. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que comúnmente se ve es la tentativa de feminicidio. Persona, enamorado, novio, pareja, quiere disparar o intentó matar a su enamorada, a su novia, a su esposa, en el tipo de supuesto que se puede encontrar. Obviamente que ha existido diversas modificaciones con relación al delito de feminicidio, pero las teorías más acertadas que nosotros podemos generar y que se encuentran reguladas son la teoría objetiva y la teoría subjetiva. Pero en base a ello, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que vamos a existir una sumatoria porque vamos a incorporar a la teoría ecléctica. Y esa teoría ecléctica va a ser también un componente necesario de la estructura que se va a poder mantener en la teoría del delito y más aún en el iter criminis. Como ustedes saben, tienen que tener algo en consideración muy puntual. Que la teoría objetiva busca ¿qué? Que se ponga en peligro un bien jurídico. Ese va a ser el verbo rector. Esas van a ser las palabras claves. Poner en peligro un bien jurídico. Pero esto también nos lleva a una siguiente interrogante. ¿Por qué? Porque el autor, la persona que comete el hecho, tiene que tener una consideración y una valoración al momento de poder ejecutar dicho acto lesivo. Y esto nos va a conllevar a la siguiente interrogante, la teoría subjetiva. Y dicha teoría subjetiva se refiere a los actos que van a poder generarse porque tienen la voluntad de cometerlos, porque tienen la voluntad de poder ejecutar dicho hecho criminal. Entonces, nosotros vamos a tener que darnos cuenta de algo muy importante, que acaba de entrar la misma voluntad que tiene el autor de cometer dichos actos lesivos. Pero dicha voluntad nos va a llevar a la siguiente propuesta, al siguiente encabezado, al siguiente enlace, que podamos nosotros tener que la pena que se va a imponer, la sanción que se va a generar, tiene que tener como mecanismos necesarios que actos preparatorios. Si en la teoría objetiva tiene primero como verbo rector poner en peligro un bien jurídico tutelado, lo que va a generar la teoría objetiva es generar y castigar los actos preparatorios y la voluntad que tuvo el autor de poder cometer dichos actos. Pero en esto hay que tener algo muy interesante porque vamos a tener en consideración la teoría ecléctica. Y esta teoría ecléctica nos va a conllevar a algo que netamente va a existir en la sumatoria de la teoría subjetiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que así como el código establece la sanción, el hecho que se tiene que establecer, tiene que también establecerse lo que nos dice el Código Penal, porque el Código Penal nos establece que dicho acto preparatorio en la teoría ecléctica tiene que tener un margen y un grado necesario de consumación. ¿Por qué? Porque se va a ver que el tema de la tentativa y sus formas que tienen dependiendo de las penas que se tienen que encontrar reguladas. Entonces, vamos a darnos cuenta de algo muy importante, que dicha regulación tiene que mantener que la teoría objetiva y la teoría subjetiva y la teoría ecléctica tengan un orden concatenado. Y dicho orden concatenado nos va a poder llevar a lo siguiente, a que la fundamentación, a que la necesidad de que la voluntad del sujeto se encuentre en la norma expresamente, tenga primero como regulación concreta una conmoción social, una conmoción objetiva de poder cometer dichos actos preparatorios. Ahora, ¿existen requisitos al momento de poder hablar de la tentativa? Claro que sí, porque vamos a tener tres elementos y esos tres elementos van a poder generar la necesidad de ¿qué? De que se pueda encontrar en la estructura de la teoría del delito elementos correlacionales a la consumación del mismo. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes se van a dar cuenta algo muy importante, de que en el elemento subjetivo
vamos a ver que no va a poder existir de ninguna forma la tentativa. Lo que van a existir son los delitos culposos. ¿Por qué? Porque no va a existir un grado de consumación o de resolución de la política criminal. Va a existir algo distinto en el elemento objetivo, porque ahí sí nos vamos a dar cuenta que va a existir la ejecución de la acción. La ejecución y materialización del hecho que se pueda aproximar a la lesión del bien jurídico. Como, por ejemplo, cuándo, dónde, por qué, cuál es el plan del autor. ¿Cuál es la necesidad del autor al momento de poder cometer este tipo de actos? ¿Existe un grado de responsabilidad del autor? ¿Cuál grado es? En el sistema de tercios, ¿cuál sería la pena probable que se le puede originar en este tipo de actos? Entonces, tenemos que darnos cuenta que esta regulación obedece a que la teoría objetiva y a la teoría subjetiva puedan ir de la mano, dependiendo la necesidad y dependiendo los supuestos que puedan generar. Como elemento negativo, podemos darnos cuenta que también va a entrar el desistimiento. Pero dicho desistimiento genera ¿qué? De que al verse, al encontrarse que no se ha podido materializar dicho acto, tiene que existir una contravención a lo que establece el autor. Tengo la intención de matar a Perico Palotes, pero no lo puedo realizar no porque no quiera, porque por hechos circunstanciales o por un factor accidental o de un tercero no se ha podido consumar. Entonces, este tipo de aspectos correlacionales van a conllevar a que el autor tenga como primacía, tenga como relación lo siguiente. Y acá vamos a tener que tener en consideración que dichos actos van a generar que la estructura de los elementos puedan tener requisitos necesarios dentro de la consumación y dentro del camino del delito. Pero ustedes se van a preguntar y nos van a decir, doctor, ya nos has explicado qué es lo que conlleva los requisitos de la tentativa. Ahora explícanos cuáles son las clases de tentativa y ustedes tienen que tener en consideración. Pero nosotros al hablar de las clases de tentativa, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener base jurisprudencial. Y el recurso de nulidad 815-2021 Lima nos especifica cuándo se configura el desistimiento y tentativa acabada. Pero tenemos que darnos cuenta que es la tentativa inacabada para poder hablar también de la acabada. En este tipo de supuestos, en la tentativa inacabada, la persona, el sujeto, al momento de poder generar los actos preparatorios, genera actos necesarios, genera actos obviamente obligatorios para la consumación del delito. Pero esta acción típica, esta acción jurídica, se interrumpe. ¿Por qué? Por un factor externo del autor, externo de la persona que quiere cometer el delito. ¿Por qué? Porque le impide que dicha conducta se pueda consumar. Entonces, esta tentativa inacabada es que no se pudo realizar o no se pudo materializar en verbos más coloquiales, más criollos, la acción que se tuvo en un primer momento. Quise dispararle, pero por un hecho circunstancial no se pudo originar, no le pudo caer la bala. Pero ¿cuál es la diferencia con la tentativa acabada? El autor, el sujeto que va a cometer este tipo de actos necesarios, obviamente, para que se pueda tener este tipo de regulación, necesita obviamente el grado de consumación. Pero ¿qué nos dice el recurso de nulidad 815-2021? El recurso de nulidad 815-2021 nos habla netamente cuando nosotros podemos darnos cuenta que la tentativa acabada se puede frustrar o en un delito que no se ha podido ejecutar, puede entrar el grado de tentativa acabada. Quizás no le disparé en la cabeza, quizás no le disparé en el pecho, en el corazón, en el brazo, pero le pudo rozar, lo pude asustar, lo pude consumar en parte, no en su totalidad del hecho. Entonces, en ese tipo de supuestos podríamos hablar de tentativa acabada. No se consumó en su totalidad la afectación o el daño que se quiso causar, pero se tuvo también un factor externo, es decir, en poco o mucho le pudo hacer daño. Esa es la función que establece el recurso de nulidad. ¿Y en qué tipo de supuestos se pueden dar este tipo de aspectos relacionados a la tentativa acabada? Ahora, ¿qué nos dice la casación 804-2021 Guaura? Ojo, ¿los gritos de un tercero configuran desistimiento voluntario?
O sea, la persona que grita, la persona que llora, la persona que pide auxilio, ¿puede generar o configurar desistimiento voluntario? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Alguien me puede acompañar con la lectura para hacerlo un poco más, más ameno, no tan monótono? No. La parte de amarillo, ¿quién puede leerlo? A ver, por favor. El fundamento octavo, el fundamento destacado del recurso que les estoy trayendo el día de hoy. ¿Quién puede leer? De la casación, ¿quién puede leer la parte de amarillo? Un voluntario, una persona que quiera participar, puede encender su micro y puede leer lo que dice. A ver, tenemos dos participantes. A ver, María. Hola, doctor, buenas noches. María. ¿Me escucha? Sí, sí se te escucha. Fundamento destacado. Octavo, las instancias de mérito determinaron que el recurrente desplegó comportamientos iniciados y encaminados a la realización del hecho delictivo. Le bajó su pantalón y prendas íntimas a la menor agraviada e incluso este se bajó el pantalón y tocó las partes íntimas de la menor con su pene. Sin embargo, el grito del hermano menor de la agraviada fue un factor determinante, una circunstancia externa que interrumpió la ejecución criminal del acusado ante el temor de ser descubierto. Bien, perfecto. En este tipo de supuestos, ¿ustedes qué creen que se puede generar? ¿Se puede hablar que se ha podido realizar la consumación? Perdón, que se ha podido realizar la consumación de este tipo de aspectos, que la casación, al momento de poder generar y llevarle a la Corte Suprema, llevarlo a la Sala Penal Nacional, tiene un despliegue, tiene un raciocinio jurídico. La respuesta es la siguiente, que en este tipo de circunstancias, al momento de poder generar que existan gritos, no significa que pueda haber un desistimiento voluntario. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se quiere encontrar descubierto, el hecho de que la persona quiera, por ejemplo, no poder consumar el hecho por circunstancias ajenas, no significa que no haya tenido la intención de hacerlo. O sea, este acto tiene que ser sancionado por lo que establece el artículo 18. Pero tenemos que darnos cuenta de que no se consumó. Pero ¿qué es lo que se tendría que castigar acá? ¿La sanción necesaria que se ha podido realizar o la interrupción que se ha podido cometer? Resulta que es en este tipo de aspectos, resulta la obligatoriedad de que la gente o la persona que se encuentra en este tipo de actos al momento de poder generar, generó involuntariamente, ¿qué? Una interrupción. ¿Por qué? Porque la persona al no querer verse descubierta, generó y alertó a las demás personas y obviamente sí podría encajar en el grado de tentativa. Pero ustedes creen que esta persona, ya yéndonos un plano más de conmoción social, va a poder tener un cambio, va a poder ser resocializada, reinsertada a la sociedad. Obviamente que la pena va a ser distinta, pero ¿qué hubiese pasado si el niño no se encontraba? Obviamente que se haya podido materializar el hecho, pero acá el artículo 16 del Código Penal nos habla algo muy importante, que en este tipo de situaciones, que en este tipo de circunstancias puedan generar que, de que si no si no hubiese existido factores que generan, factores que proliferan la consumación o la materialización del hecho, no hubiese sido posible que dicho grado se pueda convertir en tentativa. Pero tenemos que tener algo en consideración muy puntual, que no solamente la pena tiene que ponerse en proporción al acto ejecutado, sino también que en este tipo de aspectos no se puede generar potenciales personas que afecten contra bienes jurídicos tutelados de los niños, de los adolescentes y de las personas mayores. Que este recurso de casación jurídicamente sí se puede avalar, sí se puede establecer, pero en el hecho de conmoción social, en el hecho del ojo de la tormenta, en el populismo jurídico, ahí va a venir el problema. El hecho no se ha podido consumar y la casación lo refrenda. Entonces, vamos a tener que darnos cuenta que si las circunstancias hubiesen sido otras, ahí hubiese existido factores que sí hubiesen podido determinar
la pena impuesta a la persona que haya cometido el hecho. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiese pasado? Que no se hubiesen encontrado en la casa del menor, sino en un hostal. Y justo cuando sale, lo ve la policía, lo ve su mamá, y en ese tipo de aspectos ya se puede generar una situación aparente, atenuante de una pena mayor. Entonces, en este tipo de actividades criminales, el agente actuó por instinto propio al momento de poder introducir dentro o dañar o afectar a la menor de edad con la única finalidad de no verse descubierto, pero también no le quita el mérito o no le quita el hecho de que dicho acto tenga la posibilidad de poder consumarse. Pero jurídicamente hablando, no se puede sancionar lo que no se ha podido consumar, sino lo que se consuma tiene que verse en las modalidades necesarias que establece el Código Penal. Otra casación muy importante que tienen que tener en consideración es la 539-2017 Lambayeque. ¿Por qué? Porque ahí nos va a hacer la diferencia entre desistimiento propiamente dicho y el desistimiento activo. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuál va a ser la intención de la gente al momento de poder generar el desistimiento? ¿Cuál va a ser la posición que se pueda manifestar de un desistimiento activo y el desistimiento propiamente dicho? El pronunciamiento del derecho tiene que explicarnos cuál va a ser esa diferencia. ¿Quién nos puede acompañar en la lectura? Otra persona que nos pueda acompañar leyendo los dos supuestos que nos dice el desistimiento. Ahí está, César. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. El desistimiento propiamente dicho, que consiste en el abandono por el agente de la acción delictiva ya iniciada, interrumpiendo o abandonando la progresión de la misma en un momento del intercrímenes, en que lo realizado no conlleva la producción del resultado, desistimiento pasivo. Desistimiento activo, que tiene lugar cuando la acción realizada tiene ya eficacia para producir el resultado dañoso contemplado por la norma penal, tentativa acabada, pero se evita realmente y eficazmente su acaecimiento por una actividad positiva del propio agente. Excelente, gracias. Gracias, César. Hay que darnos cuenta de algo muy importante que nos ha mencionado el buen César. Tenemos que darnos cuenta que lo que establece el fundamento quinto nos va a consistir que va a existir un acto voluntario del propio agente, de que la acción delictiva que se va a consumar, de que la acción iniciada pueda ser dos modalidades, interrumpida o abandonada. ¿Por qué? Porque el mismo agente se encuentra en ese cierto acto de peligrosidad o atenta también a poder verse descubierto y ya no genera la producción del resultado. Por eso la normativa nos dice es un desistimiento pasivo. Pero ¿cuándo nosotros podríamos hablar de un desistimiento activo? Cuando la acción, el hecho que se está realizando, tiene en parte eficacia para producir un resultado dañoso. Tiene eficacia para poder generarse en este tipo de aspectos como una tentativa acabada. El hecho, por ejemplo, yo le quería disparar en el mismo ejemplo que les daba, pero no le generé el daño y no lo pude ejecutar en todo su esplendor, no lo pude llegar a matar. Pero le pude hacer un daño emergente, perdón, un daño colateral que puede generar una actitud positiva para la gente, una actitud de satisfacción para la gente al momento de poder generar un daño en parte y no en su totalidad. Es como decir, no conseguiste lo que querías, pero también ocasionaste o conseguiste en parte un aspecto que también pudo generar una conducta gravosa. Ahora, hay que darnos cuenta de algo muy importante. Esto meramente se encuentra en la teoría subjetiva. Obviamente nos va a poder conllevar que la voluntad, que al momento de poder emergerse o regularse en la teoría volitiva, tiene que existir, ¿qué? Un hecho criminal. Y ese hecho criminal distingue de la práctica entre una y otra parte. Porque nosotros vamos a darnos cuenta que esta tentativa no va a tener el grado de acabada, sino de inacabada. Pero tenemos que también encontrarnos que este tipo de aspectos se van a encontrar contrarios a la afectación de la víctima, contrarios a la consumación del resultado. Y esta consumación del resultado nos va a llegar a la siguiente interrogante, y ustedes no me van a poder dejar mentir.
Nosotros tenemos que darnos cuenta de que este tipo de actos, que este tipo de supuestos puedan generar ¿qué? Intervenir activamente en el beneficio de la misma víctima. Una persona lo escucha y le da la ayuda correspondiente. O la persona, al no querer encontrarse descubierta, interrumpe la acción. No consume el hecho. Quería robarlo, pero al momento de poder ver sabía que le iba a perseguir la policía y deja la cartera en el camino. Entonces, podríamos nosotros hablar de que se pudo dar un grado de tentativa acabada y un grado de tentativa inacabada. Pero en este supuesto hay que darnos cuenta qué es lo que nos dice el Tribunal Superior. Y acá determina, primero, que se tiene que generar los grados de tentativa, se tiene que generar los aspectos relacionados al momento de poder generar que la existencia de hechos concomitantes. Un ejemplo muy claro, en el caso que les estoy explicando, que nos dice la casación, se tiene que ver primero el tema de la benzodiazepina, que se ingresó al hotel, que se ingresó a la habitación, que pudo causar lesiones y más aún, de que al momento de poder generar o entregarle esa bebida, se pueda demostrar de que hizo o hubo o existió un acto de violación. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que si se rompió el himen, si es la primera vez de la señorita, pudo existir un acto predeterminado al momento de poder ejecutar dicho hecho criminal. Pero ¿qué es lo que supone o qué es lo que genera si es que existe una defloración antigua? Nosotros podemos darnos cuenta que en este tipo de supuestos lo que se puede generar es quizás una duda razonable en este tipo de actos. Pero como ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que si sí se tuvo la acción, sí se tuvo la tipificación concreta, sí se quiso realizar el hecho, sí se quiso violar a la fémina, pero por hechos circunstanciales no lo hizo. Te di la pastilla, la benzodiazepina, para poder doparte y violarte, robarte, matarte, acuchillarte, pero al momento de poder realizarlo, no lo hice. Entonces, ahí nosotros podríamos hablar de un desistimiento voluntario. Un desistimiento que pueda permitir que la persona que ha cometido dicho acto se arrepienta al momento de poder continuar con la fase de consumación del hecho criminal. Obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que dicha regulación va a obligar, va a ejecutar hechos concomitantes y plausibles de la misma regulación. Ahora, otro recurso de nulidad, el 1945-2009 Arequipa, tentativa de parricidio o desistimiento. ¿Ustedes qué creen cómo se da esta regulación? ¿Cuál va a ser el eje central? ¿Cuál va a ser el verbo rector que van a tener en consideración en este tipo de supuestos? Fundamento destacado. ¿Qué nos dice el fundamento destacado? ¿Quién puede leer ahora, por favor? A ver. ¿Quién puede acompañarnos con la lectura del fundamento destacado octavo? A ver, acá dice Paola. Paola. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. No sé, ¿Me Paola. escucha? Sí, sí se te escucha. Desde la parte que, ¿verdad? Sí, desde el, Ok. no, desde el amarillo, el Ah, extremo. ok, listo. El extremo de la imputación de tentativa de parricidio en agravio de Alarico Mamani no generan convicción de la responsabilidad penal de la acusada Mamani Peralta. Antes bien, prevalece la presunción constitucional de inocencia que le asiste, que en efecto, si bien la citada acusada le dio de beber veneno a su menor hijo, Jan Saúl, esta, en un acto de impedir la producción del resultado, salió del domicilio luego de haber ingerido la producción del luego de haber ingerido también el veneno. Excelente, gracias. Miren, este es un caso muy bonito que se da en Arequipa, en el tema de parricidio, en el tema de tentativa. ¿Por qué? Porque al momento de poder generar la imputación del grado de parricidio, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Dichos elementos que va a poder presentar el titular de la acción penal, es decir, la fiscalía, van a establecer que la parte acusada, en este caso Mamani Peralta, prevalece un aspecto importante porque nos da un aspecto constitucional que le asiste, es decir, el principio de presunción de inocencia. Tú como madre, ¿cómo vas a querer también generar
un aspecto importante o generar o darle veneno a tu menor hijo. Pero en esto, al momento de poder existir o impedir la producción de dicho resultado, ya no se puede generar porque ya se ha consumado el hecho. ¿Cuál va a ser el hecho circunstancial? Que se tiene que existir una confrontación ¿en dónde? En el médico legal. En el médico legal, ¿qué establece? No. El chico se murió por tales circunstancias antes de que pueda ingerir el veneno. O murió a causa del veneno que le entregó su mamá. Entonces, vamos a darnos cuenta que en este recurso va a existir algo muy importante. Que la persona que está siendo investigada ingresa, primero, en un aspecto relacionado a un quirófano. Perdón, ingresa a un estado de emergencia por un supuesto de intoxicación. Y este proceso que se da de intoxicación nos va a generar ¿qué? De que se pueda declarar en un proceso, en una investigación, los hechos previos que hayan podido generar a dicha propia intoxicación. Y uno de este tipo de aspectos son dos, la colinesterasa y la hemorragia digestiva. Ahora, esto nos va a llevar ¿qué? De que luego que la persona, luego que el menor hijo tomó veneno, puede parecer o puede existir que dicha persona quiso salvar a dicho hijo que haya podido envenenar, pero los supuestos son distintos. Los supuestos dicen otra versión al momento de poder generar el hecho, porque prácticamente se señala que ella no tuvo o tuvo en parte la intención de poder auxiliar al dicho hijo que ha sido envenenado. Pero nos habla algo muy importante estos supuestos, que la persona que salió gateando y que se vio apoyada en la pared empezó a gritar en la calle pidiendo auxilio, y el hecho de que pidas auxilio significa que puede existir una reducción de pena al momento de poder consumar el hecho. Claro que no, pero esto nos va a llevar a algo muy importante, que en este tipo de supuestos tenemos que darnos cuenta de lo que establece el artículo 18. Y el artículo 18 nos va a existir y nos va a estipificar algo muy importante. Dicha persona presentó, en parte, al momento de poder llegar a emergencias, un cuadro severo de intoxicación, ¿ya? Pero en esto hay que darnos cuenta de que dicha persona recibió un tratamiento médico oportuno de la parte causada. Es decir, yo te doy veneno, pero de igual forma te ayudo para que no te mueras. Entonces, tuve la intención en un primer momento, pero al darme cuenta, oye, es mi hijo al que estoy envenenando, le doy un antídoto, le doy pastillas para que ya no pueda o calmar la intoxicación y no poder generar un grado mayor del fallecimiento del menor, pero acá también puede generar una reacción oportuna para que ya no pueda exasperarse y no pueda existir una pena profunda en este tipo de aspectos de parricidio. Ahora, ¿qué nos dice el recurso de nulidad 2166-2008 Lima? La gran pregunta, ¿colocar un cuchillo en el pecho de la víctima es un acto preparatorio o un supuesto de tentativa de violación sexual? Muy interesante, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se puede generar como un acto preparatorio o un supuesto de que yo le quiera intimidar para satisfacer o generar una violación sexual? La gran respuesta de este recurso de nulidad nos lleva a la siguiente interrogante. Este fundamento quinto va a establecer algo muy importante al momento de poder tomar ¿qué? La declaración de la menor agraviada. Y la declaración de la menor agraviada, ¿qué nos dice? ¿Qué nos manifiesta? Que la persona procesada de Griver Guamanyauri es el sujeto que cogió en un primer momento un cuchillo y lo puso a la otra parte, a la parte agraviada, ¿para qué? Para que prácticamente pueda consignar ¿qué? Consignar ¿qué? Un acto de violación sexual. Un acto predeterminado y preparatorio. Pero en este tipo de supuestos tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Porque si se hubiese ejecutado el hecho, hubiésemos hablado de algo muy distinto. Porque prácticamente quiero que con este tipo de acto, tener un provecho de la otra parte, tener en parte una satisfacción sexual, pero también vamos a tener que darnos cuenta que la ejecución
tiene que establecerse y tiene que originarse en lo que establece también el artículo 16 del Código Penal. Y el Código Penal nos establece puntual y específicamente que tienen que existir más requisitos para la consumación del delito de violación sexual. Entonces, ¿qué nos lleva a la siguiente interrogante, este supuesto? De que no se puede demostrar, de que no se puede establecer que la gente, que la persona que está ejecutando este tipo de actos criminales puedan establecer un hecho de violación sexual. ¿Por qué? Porque no se desnudó, no desvistió a la menor, no la derribó, no la opuso, no existieron factores determinantes para poder establecer un peligro al bien jurídico tutelado, que en este caso sería el grado de violación sexual. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos, Cristian, no sé si me lo permites, para ya poder continuar con la fase de consumación. ¿Me comentas, por favor? Correcto, correcto, Ya. Marcelo. Estimada comunidad jurídica, tomamos un receso de 5 minutos.
Estimado Marcelo, ¿nos escuchas con forma? Sí, 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 Cristian, sí, ahora sí ya se escuchó. Gracias, gracias por el break de 5 minutos. Bien, voy a responder algunas preguntas, a ver qué nos dice la doctora Mariela. Entonces, si no fue tentativa de violación, ¿qué le imputaron? Ya, le explico, doctora. En este tipo de supuestos, como no se pudo configurar la tentativa de violación sexual, obviamente por doctrina y por lo que establece también el código, le tuvieron que imputar la tentativa de homicidio. Pero más al margen de poder imputarle la tentativa de homicidio, tuvieron que existir aspectos concomitantes para poder ejecutar el acto. ¿Por qué? Porque se tuvo la voluntad en un primer momento de poder colocar un cuchillo en el pecho de la víctima, pero al ver que no existieron factores concomitantes para dicha materialización, no se puede hablar de que existió una tentativa de violación sexual. Obviamente que la Corte Suprema ha sido muy zanjante y ha sido muy específica en este tipo de actos porque establecen, oye, no ha habido un desprendimiento de la prenda de la víctima, ni tampoco de la parte acusada. Entonces, no puedo yo generar tentativa de violación sexual solo por la condición de ser menor de edad. Tendríamos que ver el estado psicoanalítico de la persona, tendríamos que ver hechos y actos que se hayan podido cometer para poder hablar del grado de tentativa de violación sexual. Bien, continuemos. Hay que darnos cuenta de algo muy importante. Nos quedamos en la fase de consumación. Hay que darnos cuenta de que en la fase de consumación van a existir aspectos necesarios que ustedes van a poder tener que ejecutar dentro de la fase del iter criminis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta, queridos doctores, que esto va a existir y va a exigir, ojo, existir y exigir, de que tiene que darse el cumplimiento total del tipo, que tiene que darse que la plena realización de la persona que ha cometido el hecho tiene que encontrar una regulación jurídico-penal. Y esa relación jurídico-penal tiene que tener primero en un panorama la acción y el resultado. Es decir, una causa y un efecto. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que si se puede materializar el hecho, va a ser la última fase, la última etapa del hecho criminal que se ha podido ejecutar desde la fase de ideación. Y desde la fase de ideación, nosotros tenemos que darnos cuenta que va a existir un camino estructurado, un camino lineal, que nosotros vamos a tener que darnos cuenta para poder hablar de la fase de consumación. Ahora, un ejemplo muy claro, no sé, Luis quiere dispararle a Mario y en ese camino genera primero una fase de ideación. Y en esa fase de ideación le dice Luis, vámonos a pelotear con Rubén y con Darío. Ya, se van a pelotear con Rubén y con Darío. Pero Luis tiene una cólera hacia Mario, ¿por qué? Porque prácticamente le quitó la enamorada. Y en eso, entre par de copas, se van a después de su fulbito, se mete en su full vaso y después dispara contra Mario. Lo dispara. Pero prácticamente antes de disparar dice, oye, pero ¿qué es lo que voy a hacer para poder asustar quizás a Mario? Allá voy a conseguirme un arma, voy a conseguirme una Pietro Beretta, y esa Pietro Beretta la voy a pedir, ¿qué? A Marcelo. Marcelo tiene permiso de usar una Pietro Beretta. Ya, perfecto. Le da a Marcelo el arma y Luis, por la condición de encontrarse en copas, le dispara a Mario. Le da 5 balazos en la cabeza todavía. Entonces, vamos a darnos cuenta que momentáneamente va a tener que morir Mario, va a tener que fallecer Mario. Y obviamente ahí ustedes van a poder darse cuenta que va a ser el resultado criminal, que he conseguido y he podido consumar el hecho. Entonces, en ese grado vamos a darnos cuenta que ha existido, ¿qué? Actos preparatorios, actos de ejecución y el resultado o consumación de dicho hecho criminal. Ahora, hay que entender algo muy importante. Hay que entender que tanto en el iter criminis va a existir posicionamientos y lineamientos que establecen que el agotamiento. Y el agotamiento nos exige a nosotros, nos obliga a nosotros darnos cuenta de qué, del reconocimiento del iter criminis, del reconocimiento del autor.
Porque prácticamente, ¿qué es lo que va a suceder después del agotamiento? ¿Qué es lo que va a suceder después de que fallece o mata una persona? Todos los elementos objetivos y subjetivos tienen que tener que una intención ulterior, una intención específica, dependiendo la relación implícita de la resolución criminal, de la resolución implícita al momento de poder cometer el hecho. Y yo me tengo que dar cuenta, como litigante, tengo que darme cuenta que ese reconocimiento, que ese factor, que ese tipo de acto preparatorio y predeterminado pueda generar elementos de tipo al momento de poder enmarcar, ¿qué? Mi teoría del caso. Y mi teoría del caso tiene que tener elementos fácticos, elementos jurídicos, elementos probatorios, pero también tiene que tener la realidad de los hechos. Si dicha persona tiene pruebas en su contra, acogerse a terminación, a principios de confianza, para poder delimitar que, de que este tipo de actos puedan reconocer el camino del delito, puedan reconocer que la intención implícita siempre se dio desde un primer momento. Entonces, hay que darnos cuenta de algo muy importante en este tipo de resoluciones. ¿Por qué? Porque les voy a poner los siguientes casos. Y los siguientes casos, ustedes van a poder analizar y van a poder darse cuenta de cuál va a ser el objetivo específico al momento de poder cometer el iter criminis. El 22 de febrero lo voy a leer y todos vamos a analizar y quiero intervención, por favor. Quiero respuestas académicas, quiero respuestas estructuradas, quizás algunos con un posicionamiento jurídico para poder darnos cuenta cuál es el nivel que hemos podido entender y si es que existe alguna duda poder absolverla en este parámetro. Voy a ponerles dos casos que en concreto. Comencemos. El 22 de febrero del 2023, aproximadamente a las 8:15, la persona de Emilio Linares, primer dato, Emilio Linares se encontraba conduciendo su vehículo por la avenida La Cultura. Fue interceptado por 5 sujetos, entre los cuales se encontraban las personas de José Barreto y Diego Tantaruna, quienes lo amenazaron con su arma con la finalidad de ¿qué? Ojo, despojarlo de su vehículo. Quiero que apunten eso. Fecha, 22 de febrero. Hora, 8:15. Persona, Emilio Linares. ¿Dónde se encontraba? Conduciendo su vehículo. ¿Por qué lugar? Avenida La Cultura. ¿Quiénes lo intersectan? José Barreto y Diego Tantaruna. Finalidad, despojarlo de su vehículo. Perfecto. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Acá va a existir algo muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. Por orden de una persona, José Barreto, amigo de quién, de otra persona, Diego Tantaruna, apunta su arma hacia el cuerpo del agraviado. ¿Quién es el agraviado? Emilio Linares. ¿Con la finalidad de qué? De dispararle. Pero en este tipo de supuestos, aunque no llegó a salir la bala, existió el forcejeo hasta que salió el disparo hacia la calle, lo que causó que el agraviado se quedase inmóvil. Entonces los asaltantes aprovecharon esta situación para apoderarse de su vehículo y huyeron con destino desconocido. El agraviado, que es lo que hizo Emilio Linares, denunció el hecho ante la comisaría y a las 9:30 aproximadamente. Posteriormente, el personal policial intervino a José Barreto y Diego Tantaruna, quienes se encontraban a bordo del vehículo sustraído. Los efectivos policiales, luego de repeler a dichos sujetos y reducir a los intervenidos, procedieron a realizar el respectivo registro vehicular, en el cual hallaron 2 cartuchos de calibre 22 sin percutar, un artefacto explosivo, es decir, una granada, tipo piña, y se encontraba en poder José Barreto la llave del vehículo sustraído que momento antes había sido sustraído. ¿Qué tenemos que darnos cuenta en este tipo de aspectos? Y acá les hago la siguiente pregunta. ¿La recuperación del bien y su devolución al agraviado determina la tentativa o el delito consumado? ¿Qué creen ustedes? Y quiero que me digan el por qué. A ver, Peter. Mm, Buenas noches, doctor. ¿Me logra escuchar? Sí, sí se te logra escuchar, Peter. Yo creo que ahí ya está consumado el hecho ya, doctor. Y ¿Ya? lo que es un hecho, ¿no? De flagrancia delictiva, porque se ha logrado capturar en el transcurso, nomás aproximadamente a la siguiente hora, nomás a los imputados.
y se ha llegado a consumar el hecho y no importa, ¿no? La devolución del bien sustraído al propietario porque ya se ha consumado el hecho ya. Y para mí sería que ya el hecho está consumado, es consumado, no es tentativa, sería mi posición, doctor. Muchas gracias. Excelente, Peter. A ver, César. Estimados colegas, doctor, ¿qué tal? Soy alumno del quinto ciclo. Quiero dar mi aporte a este caso. Yo creo, doctor, que se ha consumado el delito. Primero porque justamente estas dos personas han doblegado la voluntad no me acuerdo el nombre de la persona a la que le han sustraído el vehículo, logrando en este caso pues consumar el delito, ¿no? Y más aún cuando la policía, luego de la denuncia que el agraviado hizo, pues los encontró en plena disposición del bien, ¿no? En este caso del vehículo. Por lo tanto, creo que se ha consumado el delito. Excelente. Una intervención más, por favor, y vamos a dar la respuesta. A ver quién más quiere participar. Rodolfo, me parece. Bien. Bueno, la respuesta, como lo han dicho sus compañeros, es consumado. ¿Por qué tendría que ser consumado? Les explico. Y es muy simple la respuesta, porque prácticamente el hecho de existir una recuperación del bien sustraído no es que genere una responsabilidad a las personas que hayan podido ser partícipes. ¿Por qué? Porque ya existió en su totalidad la consumación del hecho. Ya existió el apoderarse del vehículo. Y no le sumen solamente el tema de que pudo existir la tentativa, porque en el extremo también existió ¿qué? El hecho de querer dispararle. Y por hechos circunstanciales no le cayó dentro del vehículo o dentro de la persona que se encontraba del vehículo, Emilio Linares, la bala. Entonces, ¿cuál fue la finalidad? Sustraerle el vehículo. Dentro del proceso de sustracción, ¿quisieron dispararle? Sí. ¿Lo lograron disparar? No. ¿Sustrajeron el vehículo? Sí. Entonces, en esta sustracción del vehículo podemos nosotros darnos cuenta de que sí se puede materializar y consumar el hecho. Y obviamente, el posicionamiento que tuvieron las dos personas intervenidas, Tantaruna y el otro que era Diego, vamos a darnos cuenta de que al momento de poder generar su teoría del caso, tienen que acogerse a principios de terminación anticipada porque ha habido la consumación del hecho, ha habido el ánimo y la voluntad de poder generar este tipo de aspectos. Entonces, te encuentran con las manos en la masa horas después. ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Qué defensa podrías utilizar? Obviamente que te tienes que acoger una terminación anticipada, una conclusión anticipada, para que también no pueda generar un debate probatorio que no vas a poder sustentar cuando sí existió la responsabilidad penal de la persona. Ahora, otro caso. Otro caso. Quiero que alguien me acompañe con la lectura. Quien pueda acompañarme porque son 3 lecturas. Ya, a ver, César. Buenas noches a todos. Juan Soto y Arturo Vázquez, miembros de la Policía Nacional del Perú, el 23 de marzo del 2023 a las 7:30 aproximadamente, se encontraban por inmediaciones de la calle Manzanitos y urbanización Kenneth, lugar donde se perpetró el robo del vehículo de Víctor Díaz, quien concurrió a la comisaría del sector a interponer su denuncia. Sí, Cuando Arturo. dicho agraviado concurrió conjuntamente con su hermana Ana Díaz, conferenciaron con el efectivo policial Juan Soto, a quien le informaron lo sucedido con su auto y respecto a las llamadas telefónicas que recibían solicitándoles dinero para recuperar dicho vehículo. Es cuando Juan Soto y Arturo Vázquez le indicaron que por un monto de $30,000 podrían brindarle ayuda a efectos de recobrar el vehículo robado, mediante el apoyo de Manuel Cano Maldonado, quien realizaron la entrega del monto solicitado. Además, que dicha transacción se hizo efectiva al interior del auto Station Wagon Nissan de placa de rodaje número TGC 875 de propiedad de Arturo Vázquez. Bien. Hay que entender algo que también les ha comentado ahorita su compañero César, pero antes quiero hacerles la pregunta. ¿Nos encontramos frente a una tentativa o consumación del delito de cohecho pasivo propio o de cohecho pasivo impropio? ¿Qué tenemos que darnos cuenta en este tipo de aspectos? ¿Cuáles son los parámetros que establece? Juan Soto y Arturo Vázquez, como les he dicho, son miembros de la policía. Primer verbo rector.
encontraban dichas personas en inmediaciones de dos calles, Manzanitos y Urbanización Kenia. Perfecto. Y donde dichas calles se perpetró se perpetró el robo del vehículo de Víctor Díaz, quien después concurrió a la comisaría a poner su denuncia. ¿Qué es lo que se pudo obtener después? De que dentro de estos, esa persona se encontraba con su hermana. Víctor se encontraba con su hermana Ana Díaz. Conferenciaron, hablaron, conversaron con el efectivo policial que le informaron qué, lo sucedido con el auto, lo sucedido y respecto a algunas llamadas telefónicas que recibían solicitándoles dinero. Entonces, dichas personas, al percatarse de que el monto del auto era de $300,000 americanos, podrían brindarle alguna ayuda de recobrar el vehículo robado. ¿Mediante qué? Mediante el apoyo de Manuel Cano. Y esto genera ¿qué? De que se dio una transacción y se dio dentro del interior de un station Vagos propiedad de ¿qué? De Arturo Vázquez. ¿Qué es lo que podrían entender, queridos colegas, dentro de este caso? ¿Nos encontramos frente a una tentativa o consumación o dentro del delito de cohecho pasivo impropio? ¿Ustedes qué creen? Ya. ¿Qué creen, colegas? A ver, coméntenme. Quiero participación, 2 participaciones, si es cohecho pasivo impropio o tentativa o consumación del delito. ¿Quién quiere participar? ¿Y por qué? Bien, les explico. La mayoría de personas va a decir que es cohecho pasivo impropio. Pero ¿qué nos dice el cohecho pasivo impropio? El cohecho pasivo impropio nos dice el funcionario público que acepta, que recibe, que solicita directa o indirectamente donativo o beneficio indebido, ojo, indebido para hacer un acto propio de su cargo sin faltar a su obligación. ¿Ustedes qué creen que puede hacer? ¿Cohecho pasivo impropio o tentativo consumación? Recapitulemos. ¿Ustedes creen que los funcionarios, en este caso Juan Soto y Arturo Vázquez, tienen el grado funcionarial de qué? De policías. Van a la comisaría, ¿ya? Después de poder tener este tipo de actos, después de poder encontrarse en este tipo de aspectos, generan ¿qué? Una transacción con la parte agraviada. ¿Y quién es la parte agraviada? Víctor Díaz. Víctor Díaz y Ana Díaz son hermanos y ellos presencian de que por el monto de $300 le podrían entregar a efectos de recobrar el vehículo robado. Entonces, ya. Ellos, con apoyo de Manuel Cano, que es un tercero dentro del proceso, dan este tipo de aspectos. Pero ¿qué es lo que sanciona el cohecho pasivo impropio? Que este tipo de aspectos se puedan generar dentro de un proceso penal o qué es lo que va a generar este tipo de actos concomitantes. El cohecho pasivo impropio, el artículo 65 nos establece que se tiene que verificar cuando el funcionario y el servidor público solicita o acepta un donativo. ¿Con qué? Con la única finalidad de prometer a cualquier otra persona una ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo. ¿Ustedes creen que el recuperar autos o automóviles robados es función de la policía? ¿Es la función de la policía recobrar autos robados? Ahora yo les pregunto, en base a lo que ustedes pueden tener en consideración, ¿estaríamos hablando del cohecho pasivo impropio o estaríamos hablando de la consumación? En el posicionamiento que se ha podido observar, el grado es consumación. ¿Por qué? Porque para poder establecer el cohecho pasivo impropio, necesariamente no significa que seas funcionario o servidor público. ¿Puede existir una ventaja económica? Sí. ¿Puede existir un perjuicio económico para la parte agraviada? Sí. Eso no está en discusión, pero se consumó el hecho. Se consumó el hecho. Y es como decir que yo le diga a Víctor, o es como decir que yo le diga a qué, a ver, un nombre acá. Yo le diga a César, ¿sabes qué? Yo he observado que tú tienes un Mazda X5. Ya, perfecto. Yo soy policía y le digo a César, César, pero César me llama y me dice, Marcelo,
Tú trabajas en la policía, ¿no? Trabajas en Puente Piedra. Sí, yo trabajo en Puente Piedra, en la comisaría de Puente Piedra. Oye, me han robado mi Mazda X5. Ya, perfecto. ¿No conocerás a alguien por ahí? Mira, César, justo mi amigo, es el que conoce a las personas para poder ayudarte. Ya, pero yo te pregunto a ti, el hecho, ¿cuál es la falta que yo estoy cometiendo para poder generar este tipo de actos? Ponte que las circunstancias hubiesen sido distintas. Cometo cohecho pasivo propio si es que impropio si es que tú me das la plata o el dinero en la dependencia policial. Ya, perfecto. Pero súmale algo más importante, que esa consumación de dicho acto se pueda generar ¿qué? Cuando exista un desbalance patrimonial para la otra parte. Mi carro está valorizado en $30.000, yo solo te estoy pidiendo $300 para que recuperes tu cauto, nada más. Pero ¿es función de la policía? Sí. La consumación sí se da, pero presuntamente analizando si es que existen factores necesarios, podríamos hablar de cohecho pasivo impropio. Pero por falta de elementos y de circunstancias, no se puede hablar que se ha cometido cohecho pasivo impropio. ¿Por qué? Porque tendrían que haber más elementos para que pueda generar dicha consumación del acto lesivo. Bien, doctores, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido muy interesante, muy nutritiva para cada uno de ustedes. Y es que si hay preguntas, me encuentro presta a poder responderlas. ¿Es correcto? Muy bien, muy bien, estimados doctores, vamos a dar inicio con las rondas de preguntas. Si desean, pueden escribir por el chat del Zoom o en caso de que quieran participarlo oralmente, pueden levantar la mano. Bien, al parecer no tenemos preguntas, doctor. Vamos a... Ya, les explico el último ejemplo. Ya, les explico. Ya, para que pueda quedar un poco más claro. Nosotros tenemos que tener en consideración en este tipo de aspectos que se ha podido generar algo muy importante. A ver, les voy a mostrar nuevamente los hechos. No, no es que no haya delito. Hay falta administrativa para las personas que lo han cometido. Obviamente, la consumación del delito en este tipo de partes, ¿qué es lo que va a generar? ¿Qué es lo que va a generar? Le voy a explicar. Y esto fue un debate probatorio que pudo existir por parte de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en este tipo de supuestos, le voy a poner en caso, en concreto lo que es lo que sucedía en el caso, se encontraban dos policías. Es verdad lo que dicen los hechos. Se encontraban dos policías. Y dos policías se encontraban dentro de la Javier Prado en intersección para llegar Ponte a la Molina. ¿Ya? En este tipo de aspectos hay una persona que se llama Marcelo Ramírez. ¿Ya? Marcelo Ramírez, en este tipo de secuencia, deja su auto afuera del Jockey Plaza. ¿Ya? Deja su auto afuera del Jockey Plaza y posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Que en este tipo de aspectos, Marcelo Ramírez se va a la comisaría de La Molina, ya, se va a la comisaría de La Molina, ¿y qué es lo que sucede? Al momento de poder darse cuenta, los dos policías se habían dado cuenta del robo, se habían dado cuenta del robo que había sucedido. ¿Por qué? Porque las cámaras percatan a las dos personas que habían estado cuadradas metros antes de poder generarse. ¿Por qué nosotros no podríamos hablar que es un delito de cohecho pasivo impropio? Porque prácticamente este tipo de acto genera que existan pluralidades de instancias, generan que el acto que haya sido cometido tiene que ser, primero, en perjuicio para la persona que ha sido afectada. Si corresponde, el perjuicio. Si corresponde, los actos, pero lo que no corresponde, y el debate que hizo la Corte Suprema, ¿cuál fue?
el hecho en donde se realizó. Ponte que la policía y la defensa lo que argumentó fue, no pues, la policía se encontraba a 10 metros de la distancia y ese día estaba de Franco. Ya, perfecto. No es que no haya podido observarlo, ¿ah? Pero él se encontraba en la esquina y justo tenía que pasar otro patrullero para poder corroborar. Pero yo les pregunto a ustedes, y acá viene el debate probatorio. Si tú eres policía y estás observando, perpetrando un robo, o estás observando que una persona está sustrayendo o está quitando un auto que no es de su propiedad porque está metiendo una ganzúa o un punzón para poder llevárselo, obviamente que tú tienes que actuar conforme en tu investidura. Pero obviamente, ¿por qué se generó una falta administrativa y una investigación para los dos policías en este caso? Se generó la investigación en un primer momento por el delito de qué? De cohecho pasivo impropio, sí, pero ¿qué es lo que estableció la Corte Suprema? Oye, pero ¿quiénes son las personas o quiénes son los policías que patrullan por esa zona? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son en este tipo de aspectos? No se encontraba dentro de sus funciones en ese momento porque era su día de Franco. Ah, ya, perfecto. ¿Qué es lo que hicieron? Omisión de funciones. Por ese delito, por ese tipo de aspectos generó la falta administrativa y fue la tipificación que hicieron. Pero ustedes se preguntarán y también dirán, oye, pero encaja, todo lo que encaja es el cohecho pasivo impropio. Pero ¿qué es lo que faltó? Elementos necesarios para que se puedan configurar dicho delito. ¿Y cuál fue la tipificación que le hicieron? No, se dio el grado de consumación, ¿ah? Entonces, dentro de este tipo de aspectos, generan ¿qué? Un debate probatorio al momento de poder generar. ¿Por qué? Porque el juez, ¿qué es lo que te va a argumentar? ¿Qué es lo que te va a decir? Oye, ¿qué pruebas tienes? ¿Se encontraba de Franco? ¿Ya había salido de horario? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que había perpetrado? ¿Cuáles elementos habían generado? Entonces, tienen que existir una estructura necesaria para poder cometer este tipo de aspectos. Por eso es lo que se dio la tipificación por omisión de funciones. Y por eso la tipificación exacta en la teoría del delito, en el camino del delito, en el iter criminis, se dio por consumación. Porque sí se consumó el hecho, sí existió la sustracción del vehículo, mas no existió el tema de la dependencia policial al momento de poder consumar el hecho. Y algunas personas argumentan y dicen, oye, pero prácticamente tiene que tener una función necesaria, tiene que tener una función específica al momento de poder generarse en este tipo de aspectos. Bueno, espero que les haya quedado claro y si es que hay otra pregunta me encuentro presta a poder absolverlo. No, no se preocupe, doctora. De eso se trata el derecho, de poder debatir, de poder compartir y más aún, si es que está en otras legislaciones, también darnos cuenta de otras realidades que se mantienen. Bien, habiendo ya concluido las rondas de preguntas, vamos a, en nombre de nuestra Asociación Derecho en Línea, estimado doctor Marcelo Ramírez, le agradecemos por haber compartido con nosotros su tiempo y sus conocimientos en esta sesión de clases. Asimismo, esperamos seguir contando con su participación en los próximos eventos académicos. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Claro que sí, cuenten con ello y buenas noches con todos y nos encontramos el día miércoles en otra clase. Gracias, gracias a todos. Buenas noches.